Hermanos, Dios bendiga a cada uno de ustedes esta mañana. Le damos muchas gracias a Dios por darnos esta maravillosa oportunidad de poder estar aquí hoy, glorificando como siempre el nombre de nuestro Dios, dándole la gloria y la honra a Él hoy y siempre. Esta mañana vamos a hablar en Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 12. Segunda de Samuel 11:12. Second Samuel 11:12. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 12. Ahí es el capítulo 11 y el capítulo 12. Es chapter 11 and chapter 12. Vamos a hablar de una historia que es muy conocida, que es una historia que puede causar una gran controversia entre aquellas personas que no conocen la gracia y el amor de Dios. Es una historia que muchas personas la pueden usar como pretexto para caer en el pecado, para practicar el pecado, pero cuando vamos viendo esta historia a través de los ojos de Dios, nos damos cuenta del amor, la misericordia y la gracia de nuestro gran y poderoso Dios. Dice otra vez allí en Segunda de Samuel, no dice otra vez, pues apenas lo voy a leer, ¿verdad? Segunda de Samuel, capítulo 11, dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rahab, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. A Joab, voy a leer otra vez el 6. Entonces David envió a decir a Joab: envía a Urías Heteo. Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana,
escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Y de ahí pasamos al versículo 26, al 25 y 26. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pasar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto envió David y la trajo a casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces, vemos una historia no muy agradable para aquellos que somos hijos de Dios. Porque en este caso, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que David, dice que la escritura que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que le gustaba ser obediente a Dios, que se preocupaba y preguntaba siempre por el consejo de Dios para poder de esa manera él conducirse en la guerra, conducirse en lo que ellos iban a hacer para vencer a los enemigos. Entonces, hay mucha controversia acerca de esto, hay muchas personas que pues los desaniman historias como estas, pero lo que debemos de aprender nosotros verdaderamente es que las cosas que nos escribieron antes se escribieron para nuestro ejemplo. ¿Cómo nos va a servir a nosotros esta historia? Primeramente, pues podemos ver lo que ya les dije, que David era un hombre de Dios, según la palabra del Señor. Pero al igual que a cada uno de nosotros, David fue tentado por el pecado. Y David no estaba excepto de que el pecado jugara con él, o lo dominara, o lo hiciera caer en las bajezas más profundas que puede tener el pecado. Y que es lo que Dios quiere advertir en cada uno de nosotros. Es lo que Dios quiere decirnos o quiere enseñarnos de lo que nosotros nos estamos enfrentando cuando nosotros vamos buscando el pecado, o cuando nosotros le abrimos la puerta al pecado, o cuando nosotros recibimos el pecado en nuestra vida. Primeramente vemos a David, un hombre pues triunfante, un hombre con gloria, un hombre con gran poder, un hombre con gran grandeza. Pero al maquinar en su corazón de esta manera, ir y buscar a aquella mujer que no le pertenecía, sino que era la mujer de uno de sus siervos, esto pues como que no concuerda con el mandamiento de Dios. Incluso termina el primer pasaje que acabamos de leer, o el primer capítulo que terminamos de leer, diciendo que esto no fue agradable ante los ojos de Dios. Lo dice claramente la escritura, esto no fue agradable ante los ojos de Dios. Entonces, lo que vamos a ir viendo en este tema es, pues primeramente tenemos que entender cómo funciona el pecado. Y también, como segundo lugar, pero no sé si tengamos tiempo para hacerlo hoy, tenemos que entender cómo funciona el arrepentimiento, y también tenemos que entender cómo funciona la gracia de Dios.
Es lo que queremos ver a través de esta historia que nos relata la palabra del Señor. Número 1, cómo funciona el pecado. Número 2, entender el arrepentimiento. Y número 3, entender la gracia de Dios. Eso es lo que vamos a aprender. Pero primero vamos a entrar en cómo funciona el pecado en nuestra vida. Ya le puse el ejemplo, es el rey, es el escogido por Dios, es un rey temeroso de Dios, pero lamentablemente cayó en el pecado. Lamentablemente fue seducido por el pecado y no lo pensó para hacer las cosas malas que no debería de haber hecho porque era un siervo de Dios, que no debería de haber hecho porque él de una y otra manera había puesto en práctica siempre la voluntad de Dios y no lo debería de haber hecho. Entonces, esto es una advertencia para nosotros también, para que tengamos cuidado, para que nos conduzcamos de una manera santa, de una manera agradable a Dios, y esto pues concuerda con las palabras del apóstol Pablo que dice, aquel que está firme, cuide que no caiga. Es para que tengamos nosotros cuidado de nuestra propia persona, de nuestras propias acciones, de nuestra propia forma de conducirnos y de nuestra propia forma de vivir como hijos de Dios. ¿Cómo funciona el pecado? Primeramente sabemos que el pecado, según la palabra del Señor en 1 Juan, capítulo 3, versículo 4, dice la palabra del Señor en 1 Juan, capítulo 3, versículo 4, que el pecado es la infracción de la ley, ¿verdad? En 1 Juan, capítulo 3, versículo 4, dice así, de esta manera, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces el pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios, el no hacer la voluntad de Dios, el cometer pecado y no hacer lo que nos dice la palabra del Señor. Y en este caso, otra vez, ni usted, ni yo, ni nadie de nosotros estamos exentos de ello. Pero esto que le sucedió al rey David nos tiene que servir a nosotros como una señal de advertencia, como un stop, ¿verdad? Oye, ten cuidado, tengamos cuidado de nuestra vida. El pecado entenebrece, fíjese, el pecado entenebrece. Entonces, una vez que nosotros somos seducidos y atraídos por el pecado, es como si de repente perdiéramos la iluminación de la mente, el conocimiento, como si quedáramos en tinieblas, ¿verdad? Eso es lo que sucede en la mente del hombre, en el corazón del hombre, cuando estas cosas suceden, ¿verdad? Porque no sé si ustedes han notado que una persona para cubrir una mentira echa otra mentira y luego echa otra mentira y luego se van haciendo más grandes las mentiras y luego se van haciendo más grandes las mentiras. Entonces, asimismo, las personas cuando cometen o hacen cosas malas tratan de cubrirlo con otra cosa, y tratan de cubrirlo con otra cosa, y tratan de cubrirlo con otra cosa, y al final toda su vida es una vida de maldad, una vida de pecado, una vida mala. Y esto precisamente es lo que sucedió con el rey David. Nos lo enseña bien la palabra del Señor. Vea usted el versículo 6, ¿verdad? El versículo 6 dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Jehová envió a Urías Eteo, ¿verdad? En 11, versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Ya estaba él planeando
¿Qué iba a hacer para cubrir su pecado? ¿Cómo le iba a hacer para cubrir su pecado? Él estaba maquinando cosas malas en su corazón que no eran conforme a la voluntad de Dios, que no eran conforme a la luz del Dios verdadero, sino que estaba pensando cosas malas, maquinando cosas malas. Luego dice el versículo 15, y escribió una carta diciendo, pongan a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retírense de él para que sea herido y muera. ¡Qué malo! Pues ¿qué le había hecho aquel pobre hombre para mandarlo a matar? Para que él estuviera al frente de la batalla y dejarlo allí y que todo el ejército retrocediera. Esto es cruel. Pero eso es lo que hace el pecado en el hombre. Y no importa si el hombre ha sido un verdadero hijo de Dios, o ha mostrado una verdadera fidelidad a Dios, o ha mostrado verdaderamente que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Si no cuidamos de nuestra propia vida, si le sucedió al rey David, le puede suceder al rey, a nosotros que somos reyes, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, que somos siervos de Dios. No puede suceder a nosotros. Él estuvo maquinando cosas. ¿Y cómo le voy a hacer ahora? Bueno, pues hay que mandarlo a la más fuerte de la batalla. Y luego dice el versículo 13, y David convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y salió la tarde a dormir en su cama con sus siervos y su señor, mas no descendió a su casa. Entonces ahora lo embriaga, ahora lo manda a traer, hace cartas para que lo pongan en lo más fuerte de la batalla. Y en el capítulo 25, pues otra vez más se refleja la crueldad de David. Porque dice, y David dijo al mensajero, o sea que vinieron a avisarle, oye, pues sabes que ya se murió Urías. ¿Y cuál fue la respuesta de David? Dijo el mensajero, así dirás a Joab, perdón. Llévale la respuesta mía a mi capitán. ¿Y cuál es la respuesta del rey? No tengas pesar por esto, o sea, no te preocupes porque si se haya muerto Urías o no. No tengas pesar por esto, porque la espada consume, ahorita uno y mañana el otro, ahora uno y ahora otro. Esfuérzate tú, ataca contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Dice, oye, pues uno más, hombre, que se murió. Una mente fría, unas palabras no de un verdadero siervo de Dios, unas palabras dañinas, unas palabras enfermizas, unas palabras que no debería de haber dicho un siervo de Dios. Pero esto es lo que hace el pecado en nosotros. Esto es lo que hace el pecado aún en la persona más fuerte. Por eso la palabra de Dios nos da siempre la advertencia para que nosotros tengamos cuidado. Dice, porque el pecado es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Si devoró a ese hombre fiel, si devoró a ese hombre fuerte, si devoró a ese hombre que mostraba que verdaderamente era un siervo de Dios, ¿qué nos esperamos nosotros? Que vamos a puchones a veces siguiendo las cosas de Dios, que como que ahorita estamos y al rato no estamos, como que un día somos fieles, al rato nos apartamos, como que un día confiamos y al rato desconfiamos. Vamos así como a puchones, como cuando el carro ¿verdad? Como que a veces quiere prender y a veces camina un ratito y avanza y luego se para. ¿Qué nos esperará a nosotros? ¿Qué no hará Satanás con nosotros? ¿Qué no hará el pecado con nosotros? Dice Efesios capítulo 4, versículo 18. Efesios capítulo 4, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. En el libro de Efesios, capítulo 4,
aquí andaba. Efesios, capítulo 4, versículo 18. Dice de esta manera. Dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Eso es precisamente lo que le sucedió a David, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 18, nos lo dice claramente: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Qué triste que entendiendo el plan de Dios, qué triste que obedeciendo los mandamientos de Dios, qué triste que tratando de caminar, conduciéndonos a través de la voluntad de Dios y sabiendo cuál es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios, pues venga a suceder esto en nuestra mente, o venga a suceder esto en nuestro corazón, o venga a suceder esto y nos haga caer y no nos haga reaccionar. Como que en ese caso, como que necesitamos unas cachetadas así, ¿no? Levántate, despierta. Eso fue lo que Dios hizo con David, que más adelante lo vamos a ver. En Romanos capítulo 1, versículo 21, también cuando la palabra del Señor habla sobre la humanidad, ¿verdad? Cómo se descarría o cómo se aparta de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, la palabra del Señor ahí dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido a causa del pecado, a causa de la maldad. No estimaron a Dios o las cosas de Dios, ni le dieron gloria a Dios, sino que se envanecieron en su propio entendimiento, en su propio pecado, ¿verdad? Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hizo el pecado en David. Otra cosa que hace el pecado es que trata de esconder las cosas. Y qué buena actuación la de David, ¿eh? Tratando de ocultar todas las cosas. Aquel hombre no sabía que su esposa había estado con David. Él manda a traer al hombre, él emborracha al hombre, le dice, oye, regresa a tu casa. Él le dice, oye, ve, descansa, mereces un descanso. Oye, lo emborracha para que vaya y ni aún así fue aquel hombre, ¿verdad? Tratando de esconder las cosas. Pero según el libro de Génesis capítulo 3, versículo 9, Génesis 3, 9. En Génesis 3, 9, sabemos que una vez que el hombre desobedece a Dios, que tomaron de su mano y agarraron de aquel fruto y lo comieron, y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos, y entonces se dieron cuenta que habían desobedecido a Dios, y entonces ahí viene Dios en el camino, ahí viene Dios a querer tener un encuentro con aquel ser humano que había creado, a tener una conversación, una convivencia con él. Pero ¿qué dice? Adán, ¿dónde estás tú? Dice, oh Señor, oí tu voz, escuché tu voz, pero tuve miedo. Oí tu voz, pero tuve miedo. Dice lo que hace el pecado en la vida de nosotros. Que ahora lo que nosotros obedecíamos, que ahora lo que nosotros nos dimos cuenta que trae vida eterna, nos dimos cuenta que son palabras de vida, nos dimos cuenta que es lo mejor que nosotros debemos hacer, y nos dimos cuenta que es para que nosotros pasemos una eternidad delante de la presencia de Dios. Ahora nos da miedo esas cosas, porque estamos en el pecado. Ahora nos dan miedo esas cosas porque no somos obedientes.
Ahora nos dan miedo esas cosas porque hemos incumplido con el mandamiento de Dios. Y esto es peligroso, hermano. Esto es peligroso porque ese temor que tenemos nos va a apartar. Y según el libro de Isaías dice que cuando nosotros cometemos pecado, dice que Dios aparta su rostro de nosotros para no oír. Entonces, si tenemos miedo de acercarnos o tenemos miedo de enfrentarnos, tenemos miedo porque hemos caído en el pecado y no queremos que Dios se dé cuenta o no queremos que los hermanos se den cuenta porque hemos caído, porque ¿qué van a decir? Porque si somos difamados, ¿verdad? ¿Tenía miedo David? Yo creo que sí. Porque una de las leyes de Dios en el Antiguo Testamento era que al adúltero había que matarlo a pedradas juntamente con aquella mujer adúltera. Y él conocía muy bien la ley de Dios. Por lo tanto, David tenía que morir a pedradas según la palabra del Señor. Pero se escondió. Pero lo cubrió. Pero hizo las cosas a las escondidas. Eso es lo que hace el pecado. Traemos tierrita como el gatito cuando hace sus necesidades, ¿verdad? Lo cubre, ¿verdad? Pero luego tenemos miedo, tenemos temor. Lo que debemos de saber es que al igual que David, ese pecado fue revelado delante de la presencia de Dios. Cualquier pecado que yo cometa en secreto, aunque me esconda, aunque me agache, aunque que no me vean los hermanos, Dios lo sabe. Dios lo mira. Está desnudo delante de su presencia. Así que no podemos escaparnos. Vamos a sentir ese temor por el pecado, sí. Vamos a tener esa mente entenebrecida y ese corazón entenebrecido como lo tuvo David, sí, si andamos en pecado. Pero si andamos en luz como Él es luz, tenemos comunión uno con otro, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando te das cuenta que todo es revelado delante de Dios, tendrás que tomar una decisión. Así como la tuvo que tomar David. Dice el versículo 13, ahí en versículo 13, déjeme ver si es el capítulo 12, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Segunda de Samuel 12, 13. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Viene Dios, le revela su pecado, y pues tuvo que tomar una decisión. O escondes el pecado, pero ya no se puede porque es revelado delante de la presencia de Dios. Tiene que tomar una decisión, o arrepentirse o sufrir las consecuencias de parte de Dios. Que en este caso David sufrió muchas consecuencias. De aquí en adelante le vinieron un sinnúmero de consecuencias a la vida de David. Por causa, consecuencia de que él cometió este pecado, ¿verdad? Tuvo muchas cosas que acontecieron en el seno familiar de la vida de David. Y ustedes lo pueden ver muy claramente cuando leen la escritura. Dice el hermano, si alguna vez han leído el pasaje, ¿verdad? Si alguna vez han leído Segunda de Samuel, se va a dar cuenta. Si alguna vez han leído el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta. Su hijo abusa de su hija, su hijo le quiere quitar el trono, y tantas cosas que sucedieron en la vida de David, aunque él ya se había arrepentido, ¿verdad?
Tenemos que recordar una cosa porque pues no nos va a alcanzar el tiempo para los otros dos puntos, apenas llevamos uno y ya el tiempo ya se acabó. No podemos encubrir nuestro pecado, pero el pecado puede hacer grandes daños a los mejores hombres de Dios. Puede hacernos caer de una manera muy mal, ¿verdad? Por eso la advertencia de parte de Dios siempre, aquel que esté firme, cuide que no caiga. Así que cada uno de nosotros pues debemos de buscar cada día en nuestra vida ser más fuertes espiritualmente hablando, y esa fuerza no va a venir sino por el leer la palabra del Señor, pedir a Dios y a su Santo Espíritu que nos siga guiando y nos siga llevando a través de los senderos de la vida para que esta enseñanza que nosotros tenemos pueda ser esa advertencia, puede ser ese foquito ting, 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 de advertencia, ¿verdad? Para nosotros, para que podamos evitar que nos puedan suceder cosas como las que le acontecieron al rey David. Así que vamos a terminar aquí. Ojalá que esto nos sirva de gran lección y de gran ayuda para continuar nuestra vida espiritual. Vamos a pedirle a nuestro hermano Manuel que pase aquí enfrente. Que Dios bendiga a todos aquellos que nos están viendo por las redes sociales. Y nosotros vamos a ponernos de pie